Muy bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Mariani y este es mi DNI. Muy bien. Muy bien. Bueno, Gonzalo, te invitamos a que comiences con la exposición para la tesis. muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. El título de la tesis es Suspensión de nutrición clínicamente asistida en recién nacidos como forma de adecuación del esfuerzo terapéutico, fundamentación bioética y análisis de las perspectivas de los profesionales de la salud. El propósito de la tesis es indagar si la suspensión de hidratación y nutrición enteral en recién nacidos con cuadros irreversibles de devastación neurológica puede ser considerada una acción con fundamentos éticos, encuentra consenso entre los profesionales de la salud de nuestro medio y, en tercer lugar, profundizar qué experimentaron personas que atendieron a pacientes en quienes se tomó esta decisión. El objetivo general es analizar y profundizar la argumentación ética que apoye la suspensión de la nutrición clínicamente asistida en recién nacidos con un compromiso neurológico severo e irreversible que les impide establecer relaciones interpersonales en la actualidad y en el futuro. Y el específico, identificar las dificultades que se encuentran ante la implementación de esta medida de adecuación terapéutica en nuestro medio, explorando las perspectivas de profesionales que asisten a estos pacientes. Para esto, la tesis consta de dos partes, una primera que es la revisión bibliográfica y la fundamentación bioética, y la segunda que es una investigación de terreno, una investigación que tiene dos componentes, una encuesta a profesionales de la salud neonatal y un estudio cualitativo de reunión de grupos focales. Es pertinente hacer algunas aclaraciones, dos aclaraciones antes de avanzar. Estas aclaraciones fueron con muchísimo criterio sugeridos por el jurado, a quienes aprovechan las tres personas que fueron el jurado de mi tesis para agradecerles todas las observaciones y sugerencias que me hicieron, que yo creo sin duda que han contribuido a mejorar mucho la tesis. Lo primero es daño neurológico severo, y en el criterio de daño severo a los fines de la tesis debe existir evidencia de lesiones que lleven a supresión de la conciencia y que incluyan al tronco cerebral, esto avalado por expresión clínica y estudios complementarios. Fundamentalmente se hace hincapié en considerar aquellas situaciones que llevan a un recién nacido a carecer de la capacidad de establecer relaciones vinculares con los demás, la llamada pérdida del potencial de relación. Precisamente la estimación del compromiso cognitivo para esta edad reposa en la pérdida de la vinculación. Segundo, tiene que ver con el concepto de calidad de vida, porque existe el riesgo que la apreciación de la calidad de vida para el futuro niño se base en las opiniones personales de quienes deciden. Y en este sentido es más adecuado, y es lo que se toma en la tesis, que sea la percepción de madres y padres y no de los profesionales de la salud quienes determinen el compromiso aceptable o no de la calidad de vida de su hija o hijo. Marco teórico utilizado se basa en los principios de Beauchamp y Childress, fundados en los conceptos de Ross, considerando flexibilidad en la valoración de ellos cuando existiera contraposición de valores. Es decir, se sostiene el concepto de obligaciones prima facie. También se toma en cuenta la jerarquización de los principios que propone Diego Gracia, llamándolos generales o de primer orden, a los de no maleficencia y justicia, que él llama también ética de mínimos, y particulares o segundo orden, autonomía y beneficencia. Es decir, el enfoque es de bioética en situación, entendiendo que no se puede obligar a la ética a confirmar sus decisiones en el dogmatismo, que impone una regla haciendo abstracción de las circunstancias, y en el puro concretismo, que niega la posibilidad o la utilidad de todo criterio orientador. Es decir, se intenta ubicar cada discernimiento del caso concreto en un marco de principios. Tenemos que ubicar en situaciones que se denominan de futilidad terapéutica, ¿no? Básicamente situaciones en que el paciente no recibe ningún beneficio de la terapia, dado que su condición se ha convertido en irreversible y no hay razón para creer que el tratamiento será efectivo. En la tesis trabajamos sobre este concepto de futilidad y diciendo que hay algunos que han propuesto más en los últimos años hablar mejor de terapias médicamente inapropiadas, haciendo hincapié que esto no es un diagnóstico médico, sino que tiene también un componente de juicio de valor de los profesionales de la salud, y además para hacer hincapié que las terapias tienen un para qué, ¿no? Un objetivo. Estas situaciones de futilidad, entonces, en ellas se considera que es adecuado plantear permitir morir, ¿no? De continuar con las terapias de sostén vital, uno debe considerar si lo que está haciendo no es prolongar la muerte más que mantener la vida. Y en los últimos años en el mundo, en neonatología, ha ido aumentando la proporción de recién nacidos en quienes el fallecimiento sucede luego de una decisión de limitar o
o mejor dicho, adecuar terapias de sostén vital con el objetivo de caer en la obstinación terapéutica. Por eso el término adecuación de cuidados es mejor que el de limitación, se evita la idea de que llega un momento en que no hay más nada que hacer, y adecuación de cuidados se basa en redireccionar los objetivos terapéuticos, es decir, los cuidados se ajustan a esos objetivos. Entonces son situaciones en que se plantea como éticamente correcto, por ejemplo, retirar ciertas medidas terapéuticas. Y esto tiene que ver con el compromiso que haya, ya sea de la cantidad de vida, o sea, si la muerte es inevitable o inminente, o también compromiso severo de la calidad de vida y donde no hay ningún beneficio del tratamiento para continuar el tratamiento para ese paciente. Los criterios que más se usan, más difundidos en la literatura para llevar a decisiones de adecuación de vida, el primero y más usado es el que se llama de mejor interés del paciente. Si bien es un principio formal, es muy difícil delinear sus contenidos, tiene que ver con que continuar una terapéutica no debe estar en contra de los mayores beneficios para el paciente. Pero, como decía, la forma mejor de abordar este criterio de mejor interés es la metáfora de la balanza, ¿no? Es balancear aquellas cuestiones que son proclives a llevar a una vida de mayor bienestar, de mayor calidad de vida, y aquellas que realmente son una carga, tanto sea del tratamiento o de la enfermedad. En ese balance, uno puede acercarse, digamos, a cuál es el mejor interés del paciente o su mayor beneficio. Sin embargo, en la tesis recorremos bastantes limitaciones de este criterio y la aproximación que puede, digamos, acompañar a esto es hablar del principio de daño, es decir, no ofrecer terapias que producen un significativo daño al paciente. Es más fácil o menos riguroso preguntarse si esta terapia lo va a dañar al paciente que preguntarse si es lo mejor. El otro criterio que se usa, que es el de justicia distributiva, que es cuando, digamos, continuar un tratamiento puede dañar a otros, y esto tiene que ver con la escasez de recursos, no está tan presente en nuestro medio y no es explorado en profundidad en esta tesis. Sí recorremos cuestiones de valoración del recién nacido, porque a lo largo de la historia, digamos, el estatus moral del recién nacido fue bastante cambiante y cuestionado. Actualmente, por ejemplo, se habla de este término que podríamos traducirlo como prematurismo, ¿no? Como una forma de discriminación del prematuro extremo. Sin embargo, revisando la literatura, se puede concluir que los organismos académicos, científicos y bioéticos afirman actualmente que la consideración moral de los recién nacidos no debe diferir de personas de otras edades a la hora de tomar decisiones trascendentales de vida, muerte y calidad de vida. Se parte de la idea de que la vida, en su dimensión meramente biológica, no es un valor absoluto. Las posturas equilibradas proponen que la vida física no es un bien que deba ser preservado a toda costa, sino que es relativo y está subordinado al bien de toda la persona. Por lo tanto, se puede decir que no es obligatorio ni necesariamente bueno todo tratamiento para cualquier paciente. Y cito a Richard McCormick, que dice: la vida es a la vez un bien básico y precioso, pero un bien a ser preservado precisamente a condición de otros valores, en la medida que esos valores permanezcan alcanzables. Son esos otros valores y posibilidades los que fundan el deber de preservar la vida física y los que dictan los límites de ese deber. Para McCormick, eticista católico, estos otros valores se enraizan en la relación humana, es decir, en la posibilidad de establecer vínculos relacionales con el otro. Estamos hablando de suspensión de terapias de sostén vital en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces, el escenario habitualmente que se encuentra uno en estas situaciones de futilidad es un paciente críticamente enfermo, dependiente de terapias invasivas. Y entonces, a veces se empieza a plantear esta cuestión. ¿Estamos en futilidad? ¿Realmente tiene sentido seguir con los tratamientos? A veces se define que esta es una etapa crítica de decisión, donde se plantean suspender ciertas terapias invasivas, y el planteo erróneo en mi opinión, es que es ahora o nunca. Y ese planteo es difícil de sostener porque estamos en un periodo, en un escenario de incertidumbre, donde el grado de incertidumbre puede ser elevado, y además el estado emocional de las familias y del personal de salud realmente es muy delicado. Entonces, tener esa presión para suspender ahora o nunca es difícil. ¿Cuál es el conflicto que se genera en estas situaciones? ¿Suspender terapia o continuar, o demorar la decisión de suspender? La ventaja de esperar es disminuir la incertidumbre, evitar equivocarse con el pronóstico y dar tiempo a la familia para procesar la situación. Y la desventaja, por un lado, puede ser prolongar el sufrimiento del paciente, y por otro, dejar pasar esa supuesta etapa crítica de decisión y finalizar con un paciente que se recupera
sus órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, pero permanece con el daño severo cerebral con compromiso neurológico irreversible. Este conflicto se resuelve si consideramos que la alternativa de continuar con las terapias de sostén vital incluye la posibilidad de suspender cuidados no intensivos más adelante. De esta manera se continúa el tratamiento intensivo si no hay acuerdo en suspenderlo en esa etapa crítica de decisión y queda abierta la posibilidad de retomar el planteo de la adecuación de cuidados en pacientes que permanecen con vida luego de la extubación y la suspensión del soporte hemodinámico. Es decir, plantear la suspensión de la nutrición clínicamente asistida. Entonces, muchas veces se habla de tratamientos ordinarios o extraordinarios, pero la definición por la terapia es inadecuada. Los tratamientos serán ordinarios o extraordinarios dependiendo de la situación, no son ordinarios o extraordinarios per se. Es mejor hablar entonces de proporcionalidad del tratamiento, de que las terapias sean proporcionadas o desproporcionadas. Y el medio para valorar esa proporcionalidad es el pronóstico. El problema es que estamos en áreas de incertidumbre. En esta zona gris y confusa, de difíciles de toma de decisiones, Mark Mercurio, por ejemplo, plantea que uno debiera evaluar si las terapias a ofrecer al paciente pueden ser consideradas obligatorias, es decir, que hay que ofrecerlas indefectiblemente, inadmisibles, es decir, no hay que ofrecerlas, o permisibles. Permisibles, es decir, uno puede permitirse diferentes terapias en estas situaciones porque hay una doble incertidumbre pronóstica, pero también incertidumbre moral. No sabemos cuál es el paso óptimo a seguir. Con lo cual, en esas circunstancias puede haber personas sensatas que tengan posiciones diferentes, y Wilkinson habla de lo que desacuerdo razonable, es decir, debe haber posturas siempre y cuando que no coincidan, siempre y cuando sean fundamentadas, siempre y cuando la actitud sea de escucha, de considerar, eventualmente revisar las propias decisiones, y siempre que tengamos tolerancia, porque si el camino a seguir no es el compartido por nosotros, debemos apoyar esa decisión. Entonces, en esa zona gris de decisiones difíciles, de situaciones complejas, hay que entender que hay terapias que son permisibles y que pueden el personal de salud no estar de acuerdo, y dice Wilkinson, no debemos buscar la unanimidad porque eso es una utopía. Este gráfico muestra un poco mejor, si se quiere, este escenario, donde por arriba de ese umbral superior el tratamiento es mandatorio porque hay una certeza creciente de que el tratamiento está en el mejor interés del paciente. Por debajo del umbral inferior el tratamiento es irracional, inadmisible. En el centro está esa zona gris, esa zona de difícil toma de decisiones. Y el Lynn Gillan, y acá perdí la animación, así que no se va a ver, pero ahí al lado de la zona gris, por debajo de los dos umbrales, salía un cartelito que decía zona de discreción parental, porque llevado a neonatología, quien tiene prioridad o la voz prioritaria en la toma de decisiones van a ser la madre y el padre, o los padres o las madres de los recién nacidos, porque se considera que son quienes están mejor posicionados para evaluar qué es lo que está en el mejor interés de sus hijos. Todo siempre que no incurran en abandono, negligencia o maltrato. Es decir, hay un límite, digamos, superado el cual uno puede no oír o desoír estos deseos de los padres, y ese límite básicamente es el principio de daño. Es decir, si esas decisiones llevan a un daño significativo del recién nacido, eso por supuesto no se procede a ofrecer. Pero es interesante esta cuestión de zona de discreción parental. Los padres tienen derecho a guiar las decisiones en esta zona. No obligación, pero sí derecho. Esto lo traigo de John Lantos. En el proceso de toma de decisiones tan complejo es importante ayudar a madres y padres a discernir sus propios valores y compromisos éticos cuando enfrentan una situación inesperada que involucra decisiones de vida. El foco no debe ser solamente el resultado, sino también el proceso. En lugar de una ética de resolución de conflictos, este enfoque requiere una ética de clarificación de valores. Y los datos siempre son necesarios, pero dice Lantos, no son suficientes para guiar las decisiones de los padres. Las emociones también juegan un rol importante en la toma de decisiones y es clave considerarlas en estas conversaciones. Esto lo traigo de Annie Janvier. En los últimos años se hace mucho hincapié en la importancia de la decisión compartida con las familias y el equipo de salud, y ella lo que dice es que esta
idea de la decisión compartida, que a veces, por ejemplo, se dice que se hace cuando se firma un consentimiento, cuando uno le pregunta a los padres, vamos a hacer tal procedimiento, quiere quedarse a verlo. Ella dice que esto es insuficiente y que hay que dar un paso más, que es la decisión personalizada, donde se plantean opciones, se escucha, se contemplan valores de la familia. Por ejemplo, en ese caso puntual de si quiere pasar a ver un procedimiento, muchas madres dicen, si usted me pregunta si yo quiero quedarme a ver el procedimiento, yo siento que eso es lo correcto y que si yo no lo hago, no estoy siendo una buena madre. Eso está publicado, es muy interesante. Ella plantea que lo que hay que hacer es plantear opciones, es decir, mire, vamos a hacer este procedimiento que implica tales cuestiones. Hay padres y madres que prefieren quedarse, se sienten más seguros adentro de la terapia, otros padres prefieren esperar afuera. ¿Usted cómo se siente mejor? ¿Usted qué prefiere hacer? Y eso realmente lleva a una decisión compartida y no a una decisión inducida, ¿sí? Vamos a pasar para no demorar. Bueno, la suspensión entonces de nutrición clínicamente asistida en pacientes con daño neurológico severo e irreversible. Entendamos de vuelta que estamos enfrente de un paciente neonatal que se encuentra en una situación que es homologable al estado vegetativo persistente de los adultos, en el cual hay pérdida de capacidad de percibirse a sí mismos y de percibir su entorno, y hay incapacidad de experimentar placer o sufrimiento. Se ha perdido irreversiblemente la posibilidad de tener experiencias conscientes de beneficio alguno en caso de continuar con vida. Ahora, es legal, porque uno dice, bueno, si suspendemos esto, podemos fundamentarlo desde la bioética, pero es importante también considerar si es legal. Bueno, la ley de muerte digna dice lo siguiente: el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en estadio terminal, podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible o incurable. Además, hay resoluciones de la Corte Suprema de la Nación que están en línea con esto, es decir, la legislación argentina consiente la suspensión de nutrición e hidratación artificial en pacientes terminales con compromiso severo neurológico. Es importante tener claros cuáles son los objetivos de tratamientos administrados a los pacientes, identificando sus valores y protegiéndolos de cuidados desproporcionados. La vida biológica es un bien relativo y el deber de preservarlo es limitado. Al perder la vida, su potencial de relación no requiere más de los esfuerzos para mantenerla. No es que la vida de esa persona haya perdido valor o que haya dejado de ser persona, sino que se infiere que no existe la exigencia de seguir manteniéndola. No hay obligación de parar, pero se puede considerar suspender la asistencia con acuerdo de la familia, por supuesto. Y las estrategias para discernir si suspender la nutrición clínicamente asistida es permisible son básicamente estas tres: plantearse, reflexionar qué quisiéramos para nosotros, imaginarnos nosotros en una situación de estado vegetativo persistente, irrecuperables, incurables, y qué quisiéramos, que nos sigan proveyendo nutrición artificial durante meses, años, que nuestros familiares vengan a visitarnos en ese estado sin expectativa de recuperación, o que se suspenda la nutrición artificial. El otro es el estándar de persona razonable. Esto se basa en estudios que muestran que la mayoría de las personas valoran cuestiones como la dignidad, la calidad de vida, la independencia por sobre la vida a todo precio, si se encontraran en esa situación de devastación neurológica. Estos son estudios de adultos, pero en mi opinión, deben ser homologables la situación a pacientes niños o recién nacidos, porque si es razonable hacerlo para adultos, no va a ser para recién nacidos. Y finalmente, el análisis por analogía de paradigmas, es decir, considerar si nuestro paciente se parece más a un niño, una niña con trastornos cognitivos o con problemas del neurodesarrollo o motores, o se parece más, por ejemplo, a un recién nacido con anencefalia. Y si hoy día está acordado que al niño con anencefalia no se le provee habitualmente terapias de nutrición asistida, ¿por qué sería incorrecto hacerlo en recién nacidos, de los que estamos hablando en esta tesis? Estamos hablando de terapias de sostén vital. Carlos Gerardi siempre hacía hincapié en que las terapias de sostén vital tienen incluido en su definición la transitoriedad, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero la nutrición no es un cuidado básico, es un sostén vital. Bueno, pero es importante detenernos en que estamos hablando de situaciones con dependencia irreversible de la provisión asistida de nutrientes. Por eso muchos proponen no hablar de nutrición, sino de nutrición artificial, hacer hincapié en que es nutrición clínicamente asistida o provista médicamente, y algunos van un poco más allá y hablan de alimentación forzada. Esta tenía animación. Lo primero eran esas imágenes que se ven ahí atrás.
porque cuando uno habla de alimentación o nutrición de un bebé, de un niño y de comidas familiares, esas imágenes le vienen a uno a la mente. Sin embargo, los niños que no pueden comer ni beber no pueden experimentar el placer de succionar, saborear, no pueden ni podrán disfrutar de los aspectos sociales de compartir una comida, no pueden detectar hambre o sed, ni pueden experimentar el cariño asociado a la provisión de alimentación. La provisión médica de líquidos y nutrientes requiere tubos, bombas, fórmulas especiales, monitoreo de efectos adversos y complicaciones y con frecuencia procedimientos quirúrgicos. Además tiene alta tasa de complicaciones, se piensa que la nutrición no tiene ningún problema. Bueno, en las publicaciones hay alta tasa, hasta en algunas series más del 70%, y muchos pacientes fallecen de las complicaciones de la nutrición. Y además genera falsas esperanzas. Si estamos nutriendo, da la sensación de que en algún momento puede recuperarse, y eso tampoco es éticamente correcto. Al tomar decisiones de adecuación de cuidados es clave proveer cuidados paliativos integrales para el niño. Esto es una decisión donde se toma decisión y además se hace una serie de, como decíamos hace un rato, redireccionamiento de los objetivos terapéuticos y provisión de cuidados paliativos. Resulta de gran ayuda enfocarse en las medidas que sí se hacen en lugar de enfatizar lo que se deja de hacer. Y en estos pacientes el objetivo primario de las terapias es brindar confort y acompañar a la familia a transitar ese periodo tan difícil con empatía y compasión. Para cerrar esta primera parte, las decisiones para detener cualquier forma de soporte vital se deben enfocar en las circunstancias clínicas, no en los medios utilizados para mantener la vida. Cuando la decisión de suspender cuidados se basa en la valoración de la calidad de vida futura del paciente, es clave definir los criterios utilizados. La opción de adecuar cuidados debe ser abordada con gran sensibilidad y no debe estar guiada por la intención de evitar la posibilidad de que sobreviva una persona con discapacidad. Cuando el paciente pierde irreversiblemente su potencial de relación con otros, es lícito plantearse si estamos absueltos de la obligación de continuar con tratamientos que no modificarán su estado ni su pronóstico. La hidratación y la nutrición en un paciente neonatal en estado de compromiso severo e irreversible de sus funciones neurológicas constituyen un tratamiento que puede considerarse que no produce beneficios y puede ser suspendido, permitiendo la muerte del paciente. Renunciar a los líquidos y nutrientes médicos representa una opción moralmente aceptable como parte de un plan de cuidados paliativos cuidadosamente desarrollado que considera el pronóstico del bebé y la ausencia de beneficios. La decisión debe ser producto de un acuerdo con los padres del recién nacido, por supuesto. En este libro, Permiso para Morir, Daniel Friesenstein dice: quitarle la dignidad a la muerte no es menos grave que quitársela a la vida. Y el segundo componente o segunda parte de la tesis tiene que ver con investigación sobre perspectivas de profesionales de la salud neonatal. La primera parte o el primer componente es una encuesta profesional de la salud neonatal. Se construyó la encuesta a partir de 2 encuestas de la literatura. Yo me contacté con los autores, me avalaron para usarla, la traduje, hicimos una validez de constructo en el hospital, se presentó al comité de ética y fue aprobado el comité de ética en protocolos de investigación del hospital italiano, y se aprobó la dispensa de consentimiento en función de la pauta 10 de Sions por el tipo de encuesta con riesgo mínimo, por había ausencia de solicitud de datos personales sensibles y total anonimización de las respuestas. Contacté a 35 referentes de la especialidad, médicos, enfermeras, enfermeros, contándoles de qué se trataba la encuesta y pidiéndoles que ampliaran, digamos, a personal de sus unidades, y que si me podía enviar esas direcciones de mail. Yo con eso envié 465 encuestas y respondieron cerca de la mitad, 49%. 80% deja el predominio femenino en neonatología. Estos son algunos de los resultados. Acá lo que vemos son afirmaciones que tienen que ver con conceptos de bioética. Y acá las respuestas, lo que está hacia la derecha, está personas que contestaron que están de acuerdo o muy de acuerdo, a la izquierda en desacuerdo, muy en desacuerdo. Fíjense, para retirar ventilación mecánica, dice, es aceptable en algunas circunstancias clínicas, o retirar drogas vasoactivas. Bueno, 82 y 94%, o sea, un alto porcentaje de los encuestados consideran que esto es aceptable. En cuanto a la nutrición por sonda enteral, bajó a un 62%. Entonces, es significativamente diferente. Es muy diferente, muy inferior a la suspensión de terapias más invasivas. Y de hecho, 30% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con suspender alimentación por sonda en algunas circunstancias clínicas, porque después lo que hacía en la encuesta es plantear escenarios. Escenario de un recién nacido con compromiso neurológico severo. Ahí ya del 30 subió al 46% de los consultados respondieron que oponerse a la suspensión de aporte nutricional por vía enteral.
El 93% estuvo de acuerdo en que madres y padres deberían ser incluidos en la decisión, pero solo 74% dijo que lo estaban en la realidad. Con respecto a si madres y padres tienen la última palabra sobre la suspensión del tratamiento, el equipo de enfermería opinó que sí en un 67%, bastante más y significativamente superior a lo que opinó el grupo médico, 49%. Los factores más importantes para decidir la adecuación de cuidados para las personas encuestadas fueron sobre todo la calidad de vida percibida por los padres. Solo un 4% señaló la justicia distributiva como un factor a considerar. Bueno, acá se corrió un poquito la diapo. De las personas que en una pregunta anterior declararon estar de acuerdo con la suspensión de la alimentación enteral en ciertas circunstancias, 1 de cada 3 respondió que se opondría a la pregunta que plantea el escenario de un paciente con compromiso neurológico grave. Y esta otra, de los profesionales que manifestaron oponerse a suspender la alimentación enteral a un neonato con una afectación neurológica grave e irreversible, un poco más de la mitad prefieren que la nutrición sea suspendida para ellos mismos si se vieran en una situación de compromiso neurológico severo e irreversible. Fíjense, una de las personas encuestadas escribió lo siguiente en el espacio de comentarios libres. Muy interesante la pregunta final, porque en todas las preguntas me opuse a retirar la hidratación y o la alimentación, ya que me parece poco ético y hasta cruel determinar la muerte por deshidratación o inanición. Y sin embargo, de tratarse de mí, preferiría que se haga. Es complejo. Bueno, estas contradicciones surgían en la encuesta y esto dio lugar también a completar la investigación con esta parte cualitativa, a través de entrevistas semiestructuradas a profesionales de la salud neonatal que hubieran atendido a pacientes neonatales y sus familias en condiciones de final de vida en quienes se hubiese acordado suspender la nutrición clínicamente asistida. Se usó un abordaje fenomenológico empírico, la estrategia fue reunión de grupos focales, 2 grupos focales, uno de enfermería y otro de médicas. Los objetivos fueron conocer las emociones, profundizar vivencias y comprender los mecanismos de confrontación ante las emociones negativas que esto podía generar. El desarrollo conté con la enorme colaboración de 2 médicas neonatólogas del servicio, Laura Konikov y Tatiana Orden, que llevaron adelante las reuniones de grupos focales. Yo me hice al costado, no participé para no influir o no condicionar respuestas por mi condición de jefe de servicio, y después nos reunimos con ella de manera de revisión iterativa de la desgrabación de las reuniones, tratando de analizar los resultados en función de saturación de conceptos y generación de temas. Los resultados del encuentro con las médicas se puede concluir que se consideran equivalentes los distintos tipos de terapia de sostén vital sin encontrar diferencias éticas entre suspender nutrición clínicamente asistida en comparación con otras terapias más invasivas. Sin embargo, esto surgió de un proceso de aprendizaje a través de lecturas, conversaciones con especialistas, fundamentación y diálogo. Hubo cierta diferencia en el equipo de enfermería, en quienes la suspensión de la nutrición clínicamente asistida generó lo que llamamos angustia moral en muchos de sus integrantes. Al profundizar sus sentimientos, surgió que el principal problema no fue fue no haber tenido una preparación previa y la falta de difusión de la fundamentación, que luego muchos aceptaron como válida. El conflicto, porque trataban de indagar las doctoras si había habido alguna situación conflictiva que hubiera generado enojo en el grupo. Bueno, en el grupo médico fue relacionado con los padres cuando el planteo era propuesto por ellos antes de la consideración de los médicos. De hecho, lo que dio origen a toda esta reflexión mía y la tesis fue un caso clínico donde fueron los padres quienes vinieron a plantear esto. El conflicto mayor en enfermería, en cambio, se relacionó con la falta de su inclusión en el proceso de toma de decisiones. En ambos grupos se señaló al primer paciente como un hito que deja huella y otros temas que salieron en ambos grupos focales, la importancia del acompañamiento, de estar cerca del otro, de ver cuáles son sus sentimientos y también el tema del proceso, de que esto es un proceso que lleva tiempo y que es complicado, no es nada sencillo. Bueno, esta es una figura, un dibujo, en principio había sido en un papel que garabateó la doctora Laura Konikov. Dijo, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy poniendo en un papel todo lo que tenemos en la cabeza. Y le pedí, trabajémoslo, y le pedí autorización para mostrarlo y quedó esto, ¿no? Como hay fases en este proceso. Me parece que aquí así queda muy gráfico muchos de los componentes que estamos hablando. El primero viene el planteo, que puede venir de la familia o del equipo de salud. Y habrá que ver cómo es esa comunicación. Se pasa a la fase 2,
después del planteo, que es el proceso de toma de decisiones, que obviamente tiene que ser inclusivo de la familia y de los distintos equipos de salud. Y ahí aparecen las dudas, los sentimientos de culpa, la necesidad de justificación, la fundamentación, explicaciones, comunicaciones efectivas y adecuadas. Y en medio de todo eso, los acuerdos y los desacuerdos. Finalmente, después de todo ese proceso, se llega a una resolución, a una toma de decisiones que poníamos entre comillas, bueno, es una paz mental porque mirando para atrás ya lo pasamos. Sin embargo, viene otro periodo, esa fase 3 de implementación, que no está para nada exenta de dificultades, donde hay que proveer cuidados paliativos de manera adecuada, donde es fundamental acompañar, ofrecer sostén espiritual, dar explicaciones, evaluar alternativas, en qué lugar es mejor hacer esto, eventualmente revisar la decisión y el factor tiempo. Piensen que el promedio entre la toma de decisión y el fallecimiento de los pacientes en la literatura está entre 2 y 3 semanas. Finalmente llega la muerte, que claramente se considera en esta situación un alivio, y también es importante, para nada retirarse del proceso, sino continuar acompañando, continuar haciendo sostén emocional de las familias, de los profesionales de salud, generar recuerdos y planificar un seguimiento. Y todo esto se hará con mayor agilidad y menos controversias y dudas con la práctica y con la experiencia. Siempre, siempre dar lugar a cuestionamientos y siempre dar cuidados individualizados. Entonces, para cerrar, la idea central sobre la problemática planteada en esta tesis es que la administración de nutrición e hidratación en un paciente neonatal en estado de compromiso severo e irreversible de sus funciones neurológicas es un tratamiento que no produce beneficios al paciente y puede no beneficiar a la familia, por lo que con acuerdo de los padres puede ser suspendido permitiendo la muerte del paciente. Reconocer que la suspensión de la nutrición clínicamente asistida es éticamente aceptable no significa ni que deba implementarse siempre ni que sea fácilmente aplicable en la práctica. Si bien la mayoría de los profesionales que trabajan en las unidades de cuidado intensivo neonatales dicen que están de acuerdo con adecuar cuidados en ciertas condiciones, muchos son reacios a suspender la nutrición clínicamente asistida, incluso en situaciones comparables al estado vegetativo persistente de un adulto. Muchas respuestas de las encuestas difieren cuando las preguntas se plantean como declaraciones generales o como escenarios clínicos reales. En toda situación de fin de vida, las decisiones deben ser individualizadas. Es fundamental atender a las necesidades de los familiares y también del equipo de salud, ya que, como se ha visto en las investigaciones realizadas para esta tesis, tanto el proceso de toma de decisiones como la implementación de la suspensión de nutrición clínicamente asistida requieren mucha prudencia, mucho diálogo, fundamentación y consideración de los sentimientos de todas las personas involucradas. Dentro de las dificultades para acordar la suspensión de la nutrición clínicamente asistida, la propia incomodidad de los profesionales de la salud es un factor relevante. ¿Sí? Sin embargo, las posiciones del equipo pueden modificarse en función de la discusión y el debate bioético. En encuestas realizadas a médicos de adultos, aquellos que trabajan en cuidados paliativos y que suelen consultar a comités de ética clínica acerca de sus pacientes son más proclives a favorecer la suspensión de nutrición clínicamente asistida que aquellos especializados en cuidados intensivos. Esto sugiere que el respaldo a esta medida requiere de formación en áreas complementarias a la medicina clínica intensiva y que la incorporación de miradas alternativas en cuidados al final de vida es producto de un proceso de aprendizaje. Cierro con esta frase de John Lantos en este artículo publicado hace unos años. Dice, ¿puede la suspensión de la nutrición no solo ser éticamente defendible, sino también una profunda expresión de amor? Y esa foto que es muy entrañable para mí con el doctor John Lantos y mi directora de tesis, la doctora María Marta Cuño, de quienes aprendo continuamente. Y finalmente, simplemente era una diapo con animación, pero quedó así. La última, a ver si la podemos ver, era simplemente agradecer por supuesto a Florencia y en su nombre a todo el personal docente de la maestría de bioética de Flaxo, que realmente no solamente desde lo académico, también de lo humano han sido maravillosos. Ahí se quedó tapado, pero esa foto es con Ruth Macklin. La presencialidad, por suerte, la pude hacer en época que nos podíamos juntar y conocer a personas como Ruth fue fantástico, intercambiar con ellas opiniones. Y después, por supuesto, como dice mi amiga Cecilia Cantón, somos segundas personas, ¿no? Citando a Ned Bayer. Y bueno, yo tengo mucha gente que me cuida, me forma, me quiere, me hace feliz. Mis amigos de la vida, mis amigos del trabajo y, por supuesto, mi adorada familia. Muchísimas gracias. Terminé. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Como tenemos nuevos evaluadores jurados nuevos, que es su primera vez, pero la tenemos a Fernanda,
que sí tiene más experiencia, que yo pensé en un momento que era María Fernanda Sabio, y le mandé un mensajito, ¿pudiste entrar? Y dice, no, había una defensa, me equivoqué, no. Y ahí me di cuenta que era Fernanda Ledesma, así que María Fernanda, por ahí vos podés tomar la batuta y invitar a tus colegas jurados a que hagan preguntas y demás. Yo estoy un poco pintada, yo estoy acá para dar fe que esto se está haciendo correctamente, nada más. Bueno, buenísimo, Florencia, gracias. Tuve algunas dificultades para entrar. Esta semana la tecnología vino porque se me rompió la computadora del hospital, acá tampoco podía entrar. Bueno, fue complicada, pero ya estamos. Ante todo, quiero felicitar a Gonzalo por la presentación, que me pareció interesante, la verdad, muy buena. Un poco releyendo la tesis estos días, porque después de tanto tiempo se me habían olvidado algunas cosas, me pareció un tema, la verdad, muy valiente de abordar, no es un tema fácil para abordar, sobre todo lo que se trata de alimentación en pediatría, es algo así como básico, como diferente, plantear, sobre todo cuando uno ve muchos médicos en enfermeros, ¿no? El abordaje de este tema se les hace muy duro, con lo cual me parece realmente muy interesante, coincido con que es un tema, es un tratamiento más, un tratamiento que puede ser extraordinario, digamos, inapropiado en algunas condiciones como cualquier otro tratamiento. Creo que yo había hecho un comentario en cuanto a los objetivos y en cuanto a la argumentación, creo que cambiaste y hiciste mucho hincapié en todos los puntos, Gonzalo, por los cuales vos apoyás esta situación, ¿no? Hablas de algo técnicamente inapropiado, que me parece correcto, hablas de permitir morir, hablas de la dignidad de la muerte, que por ahí esto no estoy de acuerdo, ¿no? La adecuación, creo que la adecuación de los cuidados, o la adecuación del esfuerzo terapéutico, como decimos, es un tema que no es exactamente igual a la limitación del soporte vital, ¿no? El soporte vital me parece que es una forma de adecuación, más que es un sinónimo, ¿no? Pero bueno, esto también, la bibliografía es bastante controvertida en este tema, ¿no? En algunos lugares lo dan como sinónimos y en otros no. Me pareció que los resultados que obtuviste también, yo voy de la primera parte a la segunda, entrelazando. Te pierdo un poco. Con tu proyecto de investigación me parece que también es muy bueno, que aporta aporta material importante para la parte 1. Creo que hay un tema que es fundamental, que es el tema de la participación de enfermería en las instituciones, y creo que esto es una falla que sucede en muchos equipos, sí, tanto pediátrica como neonatal, ¿no? Digamos, la participación del médico, los padres, pero la pata de enfermería a veces no está presente en esta toma de decisiones que también marcaron ustedes, ¿no? Proceso del planteo realmente es muy buena, y creo que esto que surge, como surgió en tu investigación, es un tema para tener en cuenta, ¿no es cierto? En futuros, digamos, si se publica esta tesis, digamos, que la gente tenga en cuenta el trabajo con enfermería y una decisión de limitación de esfuerzo terapéutico. Después me parece que otro tema que abordaste, que me parece muy importante, que es la búsqueda de consenso, los problemas éticos de la zona gris, porque digamos, la zona blanca, la zona azul, sabemos que no generan problemas, ¿no? Digamos, las decisiones extremas siempre son como más sencillas, pero en la zona gris es donde tienen que aparecer, bueno, la creatividad, el consenso del equipo tratante, los valores de la familia, ¿no? Y por lo de los mismos médicos. Me parece que hiciste una muy buena aproximación
pues yo con el estado vegetativo permanente me encuentro como difícil, ¿no? Pero cuando pusiste el anencéfalo como ejemplo, creo que es el ejemplo perfecto del estado vegetativo permanente. Y cuando uno, un niño con un severo daño neurológico irreversible, lo asimila con un anencéfalo, por ahí se hace más sencilla la toma de decisiones, ¿no? Después, otra cosa que por ahí también a mí me hizo un poco de ruido es relacionar la alimentación con la recuperación. Es como que, ¿Cómo? Relacionar en un momento dijiste, cuando uno alimenta a un chico, es como que plantea que se va a recuperar, ¿no? Y por ahí un poco hacer el hincapié en esto, me pareció realmente también valioso, porque muchas veces uno lo pone, la alimentación es como un reflejo condicionado, uno le pone leche, pero bueno, plantear la leche, o alimentación, perdón, tanto parenteral, pero sobre todo enteral, como un tratamiento más, me pareció que es un dato realmente muy importante para tener en cuenta. Y bueno, creo que dando el lugar a otros, yo te había pedido que aclararas lo de daño neurológico que lo hiciste. Bueno, esto de la calidad de vida, que también se habla como la percepción de los padres, porque los chicos es muy difícil, muy subjetivo la calidad de vida. Y bueno, el resto, que a mí no me había gustado mucho la expresión dejar morir de hambre o matar de hambre, pero bueno. Sí, no, es que, claro, bueno, primero, nuevamente muchísimas gracias porque, bueno, la revisión exhaustiva y las sugerencias y las observaciones a mí me ayudaron muchísimo. Te agradezco tus palabras y coincido en que, digamos, hay muchos términos que se usan en estas situaciones que tienen mucha carga emocional, muchísima carga. Dejar de darle de comer, lo vamos a matar de hambre. Pero esas cosas se dicen, ¿no? Y se sienten en muchas personas. Entonces, una de las cuestiones que nosotros vimos, yo les decía el caso paradigmático que tuvimos, que un poco llevó a todo esto, fue una situación como un poco describí en general, pero fue particular de una niña que tenía esta condición y que en situación de fallo multiorgánico la madre no pudo acordar con adecuar o con suspender ciertas terapias. Y 2 o 3 semanas después, cuando ya se había recuperado del resto y solo quedaba con un estado realmente de devastación neurológica, la misma madre vino a preguntarnos, ¿podemos retomar la senda de la adecuación? Y yo, por suerte, ya había empezado la maestría de bioética, porque yo creo que si 10 años atrás me preguntaba eso, le hubiera dicho, no, le estamos alimentando nada más, ¿no? Y que es algo bastante difundido todavía hoy en muchos lugares. Dar este paso no es nada sencillo. Nosotros, por supuesto, no le dije que sí inmediatamente a la familia, a la madre, al padre. Lo trabajamos en el servicio con gente de paliativos, del comité de ética, con grupos de enfermería. Y después ofrecimos esa posibilidad que se llevó adelante. Yo pensé que lo habíamos hecho muy bien y sin embargo en las reuniones de grupos focales me di cuenta que todavía nos queda muchísimo por mejorar y aprender. Así que esto es un proceso también de seguir aprendiendo y mejorando. Es muy delicado. Gracias. Interesante leer tu tesis, gracias a vos. Gracias. Flaxo que me convocó. Dejo, no sé a quién más quiere comentar, Florencia. A Irene, ahí la veo, Irene. Estás muteada, Irene. Sí, a la doctora Carreras, por favor, y después el doctor Valle. Ustedes mismos se van dando la palabra. Una cosa, Miguel del Valle se desconectó cuando empezó Fernanda a hacer sus comentarios y no lo veo nuevamente, les avisaba. Encima que sigue Irene, esperemos que se pueda conectar. No te escuchamos. Tenés el micrófono muteado, Irene, tenés que habilitarlo. Ahí está. Perfecto, ahora sí. No, te decía que yo me sentí identificada cuando iba leyendo la tesis, en la medida que es cuestión que uno plantea. Se escucha muy cortado, Irene. ¿Sabés qué? Apagá la cámara tuya y capaz que ahí mejora tu audio. Perfecto, gracias. Bueno,
no sé de dónde. Un poco. Bueno, muchas felicidades a todos. Lo que más quizás a lo puntual impacto. No, se escucha, Irene, se escucha muy Irene, mal. se escucha muy mal. Por ahí lo que podemos hacer es, yo te paso mi teléfono, me llames, y por ahí desde el teléfono, Bueno, ¿qué te parece? ¿Es factible? Sí. Sí, si te llama y acercas tu teléfono a tu micrófono, quizás se escuche. Probemos, dale. A ver, te paso el teléfono. Mi celular es 15 54 09 07 53. 09 53. Y si no, mi teléfono de línea es 4806. A ver, acá. Ahí te estoy llamando. Sí. Sí. Espera. Lo que sí, Irene, apaga, ahora mutea tu micrófono de la computadora. Ahora. Yo creo que de acá se escucha mejor. Hay un poco de eco, pero a ver. Puede ser. A ver, me voy a ir a otro lado. Ahí se escuchó mejor, ¿eh? Ahora se está escuchando mejor. Irene, si querés, empezar. No, es muy cortito, pero la verdad lo felicito a Gonzalo, muy linda la tesis, yo me sentí muy identificada cuando la iba leyendo, en la medida en que trabajé muchísimo tiempo en la terapia neonatal y en una terapia neonatal con esta clase de pacientes. Nos planteamos montones de veces la situación que describe perfectamente Gonzalo y la pregunta si suspendíamos o no la nutrición médicamente asistida, y realmente era como matar al paciente. No solamente eso era idea y el pensar de los padres o de las enfermeras, sino también de nosotros mismos. Todo fue evolucionando, la bioética introdujo muchísimas cuestiones de las que no se hablaba antes, y una de las cosas que más me impactó a mí cuando leí la tesis es la conclusión la conclusión sobre las enfermeras. Eso es muy común, uno lo observa con mucha frecuencia en la práctica, de que toda enfermería siempre cuestiona de alguna manera la no inclusión o en la toma de decisiones en las terapias. Y creo que eso es una perspectiva que hay que tenerla muy en cuenta desde el punto de vista de lo que es trabajo dentro de la terapia de integración, y la que la bioética en este caso puede contribuir muchísimo, y es una cosa que destaca Gonzalo en su tesis. Y lo que le quería preguntar a Gonzalo es ¿qué rol podría tener el comité de bioética? Porque ya el rol del cuidado paliativo lo dejó muy claro, y lo que por ahí me quedé con la incógnita es qué piensa él sobre el rol de un comité de bioética en esta toma de decisiones. Bueno, nada más. Bueno, gracias Irene, muchísimas gracias también por tu evaluación, tus sugerencias y tus aportes para mi tesis. Muchísimas gracias y por los comentarios. Una cuestión primero, cuando hablabas, y hablábamos también antes con Fernanda, de esto de que se muera de hambre el paciente. Es importante, en la tesis lo puse, no hice tiempo en la presentación, y hay muchos estudios que muestran que en estas situaciones la suspensión de la hidratación y la nutrición artificialmente asistida conduce
a alteraciones metabólicas que tienen que ver con disminución en la tasa metabólica, en la producción de secreciones, menos producción de tos, menos náuseas, menos vómitos, generación de cetonas, liberación de endorfinas. Es decir, hay una serie de mecanismos que sugieren fuertemente que el paciente fallece de trastornos metabólicos asociados con la deshidratación y no bajo una situación de sufrimiento. Y esto me parecía importante digamos, transmitirlo a todo el equipo, porque, bueno, de hecho, cuando se suspende la nutrición y no se suspende la hidratación, el proceso es mucho más largo. Así que son las dos cuestiones, la nutrición y la... Sin embargo, dentro de los cuidados paliativos, por supuesto, se mantiene la mantención de la humedad de mucosas, ojos, labios, porque eso sí hace, es algo de las cosas que sí se hacen dentro de los cuidados paliativos. Con respecto a, bueno, yo tengo el privilegio enorme de trabajar en una institución como el Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene una tradición en comité de ética. Yo era residente e iba a reuniones de comité de ética con el doctor Gian Antonio, con Josefina Artiguelongue, con Robles Gorriti. O sea, vengo empapado de discusiones y reflexiones en comités de ética, que hoy día el comité de ética también tiene altísimo nivel y prestigio. Bueno, Rosina Pache, Corina González, un montón de gente realmente muy formada y que ayudan muchísimo a reflexionar. Nosotros no necesariamente todas las situaciones de adecuación de cuidados las llevamos al comité de ética. Digamos, siempre pienso que es bueno, y el comité de ética, como es que decir, no es vinculante, el comité de ética ayuda a pensar, ¿verdad? Y nos ayuda mucho, así, pero no todas van a, cuando no hay conflicto, hay mucho acuerdo, quizás no pasa por el comité de ética, y simplemente con el acuerdo entre el equipo de salud y la familia, se procede a adecuar cuidados. Pero muchas veces sí, se programan reuniones con el comité de ética donde también son invitados los padres y demás. Así que es de gran ayuda, yo estoy convencido que es de gran ayuda, y es un lujo contar con un comité en el hospital donde uno trabaja. Hola. Hey, Miguel, sí. ¿Se escucha, Gonzalo? Porque no puedo conectar, no puedo comentar la cámara. Sí, se escucha, Miguel. Compartir bueno, yo voy a hacerlo breve porque no quiero repetir muchas de las cosas que dijo Fernanda y que dijeron Irene. Bueno, más que nada felicitarte por tu presentación, creo que has estado brillante. Has tocado un tema sumamente controvertido, como ya se dijo, para todas las edades. Y vas a encontrar gente que va a estar a favor y gente que va a estar, en contra, pero me parece muy valiente, como dijo Fernanda, tu postura y cómo la has defendido. Gracias, muchas gracias. La otra cosa que me parece sumamente positivo es poner, digamos, visibilizar la ética en neonatología, que de alguna manera muchas veces visibiliza ese aspectos positivos que tiene tu tesis. A mí me quedaron igual algunas dudas que tienen que ver con respecto a la irreversibilidad en etapas tan tempranas de la vida y cómo poder definirlo sin, digamos, una duda razonable. Ahí te perdí un poco, pero creo que capté lo que has dicho, Miguel. Por supuesto, muchas gracias. No sé. Si realmente, más allá que creo que la neurología aclara un poco. Sí, se está perdiendo un poco la voz de Miguel. Sí, se pierde el sonido. ¿Ahí escuchás, Gonzalo? Sí, ahí escuché. Creo que comprendí el planteo, Miguel. No sé si quieres agregar algo más. Y si no, me corregís si por ahí no respondo adecuadamente. En primer lugar, me pareció, digamos, escucharte el tema de las consideraciones. Sí, no, quiero agregar dos o tres cosas. Dale. Ahora te escucho mejor.
ahora no. Ah, Me parece que Hay que desconfiar de la tecnología. Se está conectando y desconectando continuamente, porque me aparece y no me aparece en los... Te decía quería agregar 2 o 3 cosas. Esto sabemos que es hoy. No te escuché, perdón, Miguel. Sí, o sea, se conecta y se desconecta permanentemente. Sí, sí, sí. Si yo apago mi cámara, ¿ayuda o no tiene No, nada que ver? es de la conexión. ¿Con el teléfono? Sí, o si querés podemos escribir... hacer lo mismo que hicimos Podemos hacer recién, teléfono. Miguel, si querés llamarme a mi teléfono y yo... ¿Lo anotaste? Creo que eso lo vamos a hacer, a ver, para... A ver. 15, 5, 4, 090753. 0753. Y en todo caso, Miguel, alejate un poco de la cámara, si no se... Acá está. A ver, altavoz. Que ahora creo que... Tenés que alejar... Sí, No. alejate de la No, computadora. Ahí está. Se escucha con un poco de ruido. Por favor. Creo que vos tendrías que moverlo un poquito, Florencia, también, porque el de él está apagado el micrófono. Ahí está. Gonzalo, uno es el detener la reversibilidad, digamos, en etapas tan tempranas de la vida. Lo esto es que la otra cosa que me quedó duda desde lo práctico es que esto, como todos sabemos, y vos muy bien lo dijiste, es un proceso en donde interviene el equipo tratante y los padres. Y muchas veces ese proceso lleva mucho tiempo, digamos. O sea, ¿cómo manejas ustedes o cómo manejarían desde la práctica? Porque en algún momento deja de ser recién nacido y pasaría a pediatría, con lo cual, ¿cómo sería el manejo a posteriori de eso? Lo otro que quería plantear, que lo planteó Irene, que vos lo aclaraste, es lo de los comités de bioética, que me parece bien. O sea, no, yo coincido que no toda dilema moral comité, si no existe precisamente el dilema como para elevar la consulta. Y te quería hacer un comentario que me parece que tiene que ver con una frase que vos pusiste en tu tesis, que pusiste una cosa así: es cuestionable aplicar el criterio del mejor interés del paciente con alguien que ha perdido sus funciones cerebrales superiores. De alguna manera, limitar la alimentación artificial es pensar en el interés superior del paciente, el mejor interés. O sea, que por más que el paciente tenga un daño neurológico severo, como vos lo planteás, eso no quita, digamos, que uno tenga que pensar en el mejor interés. Y lo otro tiene que ver con, vos utilizás un término que es autoridad parental. En sí, esto es un término, digamos, que no sé, creo que vos lo sacaste de un lado, pero quiero que se utiliza hoy la responsabilidad parental, digamos, porque de alguna manera lo de autoridad suena como que los padres, digamos, son los dueños de las decisiones sobre sus hijos. En sí, los padres lo que son es representantes de los derechos de los derechos de eso. En resumen, la verdad que te quiero repetir mi felicitación, y quiero aclararte que yo hice una declaración de conflicto de interés cuando me dieron para evaluar tu tesis, digamos, por la relación que tenemos en la Sociedad de Pediatría y por el hecho, digamos, de la amistad que me une con María Marta y la actividad laboral. Y te felicito por haber elegido, digamos, a la tutora que elegiste, que quizás es una de las que más ha escrito sobre ética en el periodo perinatal y neonatal. Bueno, te mando un abrazo y felicitaciones.
Igual no se va porque tienen que todavía hacer el dictamen, ¿eh? Quédense por ahí. Sí, por favor, no se vayan, no se vayan. No, muchísimas gracias, Miguel. Sí, algunas cuestiones de las que mencionaste. Sí, lo de autoridad parental es cierto. En realidad, el que saca esta expresión es un eticista norteamericano que es Mark Mercurio, pero él la usa para oponerse a lo que en muchos lugares se menciona como autonomía parental. Y él lo pone como diciendo, no existe tal cosa, ¿no? Uno no puede ser autónomo de otra persona, aun cuando sea el hijo de uno. Entonces él dice, más que hablar de autonomía parental, que es un misnomer, le dice él, hablemos de autoridad parental. Por supuesto, lo que vos decís es absolutamente cierto, es mucho más el tema de responsabilidad y de involucrarse que de una cuestión de autoritaria. También es cierto que autoridad no necesariamente es algo autoritario, pero tienen la voz prioritaria, es lo que se propone desde Lynn Gillan, Wilkinson y tantos eticistas que han trabajado en Neo en este sentido. Así que, pero más que nada era para contrarrestar la autonomía parental con la autoridad. Con respecto a los tiempos, sí es cierto, hay pacientes en neo que permanecen meses, en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales. En el hospital italiano, hace unos años se creó una unidad de cuidados intermedios intensivos crónicos, que es un sector que no es la terapia intensiva pediátrica y no es la neonatología. Y entonces eso ayudó mucho a pacientes que están en estas circunstancias de que se prolonga la internación con cuadros complejos, no necesariamente neurológicos, a veces son intestinos cortos, por ejemplo, y entonces el cuidado de la familia, el cuidado además los neonatólogos, ya perdemos cierta capacidad, expertise en manejar cuestiones de chicos más grandes. Entonces, esa alternativa de tener un lugar especial realmente ayuda mucho y es como se maneja en el hospital. Mencionaste lo de irreversibilidad, que es clave, severo y irreversible. El estado vegetativo persistente del adulto no se puede homologar en neo, en parte porque, digamos, incluye en su definición pérdida de capacidades que un recién nacido nunca tuvo, con lo cual no se puede homologar. En pediatría hay sí, digamos, cuadros que se han homologado de eso. Así que en neo no nos queda un diagnóstico, no tenemos una posibilidad. Por eso es tan importante ser muy prudente y que esta valoración surja de una evaluación clínica repetida en el tiempo, de estudios complementarios, digamos, que incluyan no solamente electroencefalograma, resonancia, imágenes potenciales evocados, y muchas reuniones y evaluaciones clínicas con los neurólogos infantiles. Y evaluar en la mejor de sus criterios, en base a todo esto, evaluación clínica y estudios complementarios, si esa condición se considera tan severa que el paciente no va a poder establecer vínculos relacionales. En esta paciente que yo les cuento fue así, el doctor Agosta, jefe de neurología, se reunió varias veces con nosotros, varias veces con la familia y fuimos avanzando en este proceso, como decimos, un proceso de tiempo. Y había un cuarto punto que se me escapó, no lo anoté. Hice mal. Hablaste de... Era que vos... A ver si me... No te escuché ahí. Que vos planteabas en una frase que decías, es cuestionable aplicar el criterio de sí. TV Sí, gracias. Sí, buenísimo. Funciones cerebrales superiores. Sí, buenísimo, gracias. Bueno, yo le di bastante vuelta en la tesis al tema del mejor interés, que en realidad es una traducción literal best interest, ¿no? Yo no sé si está bien hablar de mejor interés, porque incluso, como mencionás, uno puede decir, bueno, pero estas personas han perdido la capacidad de tener intereses, entonces uno puede evaluar cuál es su mejor interés. Bueno, es complejo, pero coincido con vos en que claro que está en el mejor interés porque estamos proponiendo suspender un tratamiento que no le está ofreciendo beneficios, que está prolongando la muerte y no ayudándolo a vivir, y que además puede generar daños porque hay complicaciones serias de estas cuestiones. Así que sí, gracias, muy buena observación, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, si no hay, digamos, más comentarios y preguntas, Sandra,
llevá vos la batuta de cómo seguimos. O sea, tiene que hacerse la evaluación, ¿no? Y se Sí, tienen que ir todos los yo invitados. les pediría, por favor, al doctor Mariani y al resto que no son los miembros del jurado, si pueden retirarse momentáneamente y luego por mail yo voy a confirmarle cuando usted pueda ingresar nuevamente a la sala. Bien, ¿y nos retiramos de qué manera, por favor, Sandra? Arriba vas a ver que hay 3 puntitos. 3 puntitos, sí. Perfecto, que dice salir de la sesión. Cerrar sesión. Cerrar sesión, exacto. Muchas gracias, ya me voy. A ver, un minuto. Sí, bien.